Imaginen a una mente brillante muriendo en el aislamiento más absoluto, rodeado únicamente por las sucias palomas de la ciudad de Nueva York. Esta fue la desgarradora realidad del genio que nos entregó la corriente alterna. La gente suele imaginar a Nikola Tesla como una figura romántica que fue engañada por Edison y abandonada a su suerte en una pobreza trágica. Sin embargo, la verdad histórica es mucho más extraña e increíblemente perturbadora. El Tesla real albergaba secretos aterradores que obligaron al gobierno de Estados Unidos a mantener un encubrimiento de 70 años. Era un hombre que deseaba criar a los seres humanos como si fueran ganado y que vivía obsesionado con un arma capaz de vaporizar 10.000 aviones en un solo segundo. Hoy descubriremos las verdades profundamente enterradas sobre este hombre que los historiadores han ocultado silenciosamente de la mirada del público. Mucho antes de que la psiquiatría moderna pudiera diagnosticar un trastorno obsesivo-compulsivo severo, Tesla estaba totalmente consumido por este padecimiento. Era un prisionero absoluto del número 3. Cada habitación de hotel que reservaba tenía que ser perfectamente divisible entre esta cifra específica. Una simple caminata por el vecindario requería que diera 3 vueltas completas a un edificio antes de entrar. Sus rutinas de higiene eran igualmente extremas. Se lavaba las manos 3 veces consecutivas y luego repetía todo el proceso otra vez. En el restaurante Delmónicos en Manhattan, exigía enormes pilas de servilletas limpias para limpiar sus cubiertos esterilizados una vez por servilleta antes de arrojarlas al suelo. Se veía obligado a calcular con precisión el volumen cúbico de su café, sopa y comida antes de dar un solo bocado. Fallar en este ritual matemático arruinaba la comida por completo y se negaba a comer. Su fobia extrema a los gérmenes hacía que solo bebiera agua filtrada químicamente o hervida y usaba guantes blancos impecables para cenar. Consideraba el contacto humano como la vía principal para las enfermedades y se negaba rotundamente a estrechar la mano de cualquiera. Esta intensa neurosis se transformó en una crueldad evidente. Tesla desarrolló un asco profundo por los objetos redondos, particularmente las perlas. Si una mujer, incluyendo a su propia asistente, usaba joyas de perlas cerca de él retrocedía físicamente y se negaba a hablarle bajo cualquier circunstancia. El simple hecho de ver un durazno podía provocarle una fiebre psicosomática. En una ocasión despidió a una secretaria por tener sobrepeso, priorizando su repulsión estética sobre la competencia profesional de ella. Se aisló por completo creyendo que la intimidad entorpecería su genio científico. Como resultado, trasladó toda su vida emocional a las palomas, dejando sus ventanas abiertas día y noche. La habitación se convirtió en un desastre de mal olor, llevando a la gerencia del hotel a la desesperación. Se enamoró profundamente de una hermosa paloma blanca, confesando que la amaba como un hombre ama a una mujer, y que ella también lo amaba a él. Ella era el propósito de su vida. Cuando ella murió, él quedó completamente devastado, diciéndole a sus amigos que una luz se había apagado en su vida y que su trabajo había terminado. Más allá de sus demonios personales, sus afirmaciones científicas eran impactantes. Mientras trabajaba a una altitud de unos 1.800 metros en un remoto laboratorio de Colorado Springs, Tesla captó extrañas señales rítmicas durante tormentas eléctricas feroces. Describió un patrón de conteo claro de 1, 2, 3. En un artículo de 1900, uno de la revista Collier's Weekly anunció que había recibido saludos de planeta a planeta. Creía firmemente que seres inteligentes en Marte o Venus lo habían elegido para recibir su mensaje. Los científicos modernos consideran que interceptó las pruebas transatlánticas de código Morse de Marconi o señales de radio naturales de Júpiter, situado a unos 2.388 millones de kilómetros de la Tierra. Muchos creen que las frecuencias podrían ser interferencias de señal de los rivales de Marconi. Me encantaría conocer sus teorías sobre este fenómeno, así que por favor dejen sus pensamientos en los comentarios para que todos los discutan. Tesla realmente creía que hablaba con extraterrestres y los rumores no se detuvieron allí. Décadas más tarde, escritores alternativos afirmaron que Tesla no era humano sino un venusino enviado a la Tierra en 1856 para regalar a la humanidad la tecnología eléctrica. El FBI se tomó estos rumores con la suficiente seriedad como para abrir un expediente.
Los documentos desclasificados señalaban que muy bien podría ser un venusino traído de bebé a una familia en una remota provincia montañosa de la antigua República de Yugoslavia. Una carta clasificada del FB y recientemente publicada menciona que Tesla inventó con éxito un dispositivo de comunicación interplanetaria. La máquina se puso en funcionamiento, permitiéndole a él y a sus ingenieros comunicarse regularmente con varias naves espaciales, así como dar la bienvenida a extraterrestres visitantes. Pero esto no terminó ahí. El capítulo más aterrador estaba por llegar. En sus últimos años, Tesla anunció su invento más espantoso. Lo llamó Teleforce. La prensa le dio un nombre más pegadizo: el rayo de la muerte. Se trataba de un arma de haz de partículas de energía dirigida que podía alcanzar velocidades de hasta 434.500 kilómetros por hora. El haz concentraría 100.000 millones de vatios de energía en un flujo más delgado que un cabello humano. Tesla afirmaba que esta arma podría destruir una flota de 10.000 aviones enemigos desde una distancia de unos 250 kilómetros. Podía derretir motores de aviones en pleno vuelo. A medida que el mundo se acercaba a la Segunda Guerra Mundial, cada potencia militar importante de la Tierra quería poseer esta arma. Tesla intentó vender el diseño a múltiples partes y finalmente logró llegar a un acuerdo con la Unión Soviética. Esta única transacción encendió las alarmas en toda la comunidad de inteligencia estadounidense. El 7 de enero de 1943, Nikola Tesla fue encontrado muerto por una trombosis coronaria en la habitación 3327 del Hotel New Yorker. Era un ciudadano estadounidense totalmente naturalizado, pero el gobierno de Estados Unidos reaccionó con una rapidez asombrosa. Solo 2 días después de su muerte, agentes de la Oficina de Propiedad de Extranjeros, bajo la dirección del FB, y allanaron su habitación de hotel y sus unidades de almacenamiento. Confiscaron cada propiedad que poseía, cada cuaderno, cada plano, cada artículo que había escrito. Cuando Sava Kosanovich, sobrino de Tesla, su heredero legal y embajador de Yugoslavia en los Estados Unidos, llegó al hotel, la habitación ya había sido registrada minuciosamente y todas sus pertenencias habían sido incautadas. El gobierno trajo al doctor John G. Trump, un ingeniero eléctrico del Instituto de Tecnología de Massachusetts, para investigar. Después de solo 3 días de revisar 80 baúles de complejos documentos científicos, Trump emitió un informe concluyendo que el trabajo era especulativo, filosófico y mayoritariamente promocional. Afirmó que no había nada de valor militar. El caso se cerró oficialmente. Pero la realidad es que nunca se cerró. Mientras que al público se le dijo que el rayo de la muerte era solo la ilusión de un anciano moribundo. El ejército de Estados Unidos lanzó en secreto un programa ultrasecreto llamado Proyecto Nick, con la misión específica de analizar los documentos de Tesla e intentar construir un prototipo funcional de su arma de haz de partículas. Creen que si esos documentos realmente no tuvieran valor, se habrían destinado millones de dólares y a toda la Fuerza Aérea de Estados Unidos para estudiarlos. La historia no termina ahí. En 1900 rezago 52, después de una larga batalla legal, un tribunal ordenó finalmente la devolución de las pertenencias de Tesla a su familia en Yugoslavia. Pero solo 60 de los 80 baúles fueron devueltos, mientras que 20 baúles llenos de las investigaciones más avanzadas de Tesla habían desaparecido misteriosamente. Siguen perdidos hasta el día de hoy. Los historiadores y analistas de defensa sospechan fuertemente que esos baúles perdidos fueron absorbidos por el aparato militar encubierto estadounidense durante los inicios de la Guerra Fría. En 2016, después de años de presión por solicitudes de la Ley de Libertad de Información, el FBI se vio finalmente obligado a desclasificar unas 250 páginas de los archivos de Tesla. Este lanzamiento confirmó que todas las sospechas de interferencia del gobierno de Estados Unidos eran ciertas. Pero los 20 baúles perdidos no se incluyeron en esas páginas desclasificadas. Nunca han sido encontrados. Algunos investigadores van aún más lejos. Creen que la investigación perdida de Tesla se utilizó en el programa de investigación de aurora activa de alta frecuencia. Científicos independientes han cuestionado repetidamente si ciertos desastres naturales modernos, incluyendo huracanes y terremotos inusuales,
muestran patrones anormales consistentes con la interferencia electromagnética. Si esta información cambia la forma en que ven al padre de la electricidad, por favor apoyen con un me gusta y suscríbanse para hacérnoslo saber. Ahora pasemos a la siguiente sección. Los inventos destructivos y los documentos secretos no aparecen de la nada. Para entender qué impulsó a una mente que anhelaba iluminar a la humanidad hacia la soledad absoluta y hacia ideas oscuras y brutales, debemos regresar a las primeras páginas. La verdad es que el monstruo dentro de Nikola Tesla fue despertado por una cruel traición, un golpe fatal del mismo hombre al que el mundo todavía venera hoy. En 1884, un joven inmigrante serbio arribó a la ciudad de Nueva York con 4 centavos en su bolsillo y una carta de recomendación dirigida a Thomas Edison. Tesla fue contratado para trabajar en Edison Machine Works, y a las pocas semanas, sus superiores comprendieron que estaban colaborando con una mente de un brillo sin precedentes. Edison le propuso un desafío: rediseñar por completo los anticuados generadores de corriente continua de la compañía, y a cambio sería recompensado con $50,000. Con el valor del dinero actual, esa cifra equivale a más de $1,500,000. Tesla trabajó durante meses, a veces sin dormir, y logró cumplir la tarea. Cuando le pidió a Edison el dinero prometido, este se burló de él. Le dijo a Tesla que solo estaba bromeando y que no entendía el humor estadounidense. En lugar de la enorme suma que se le debía, Tesla solo recibió un aumento de $10 en su salario de $18 semanales. Esa fue la primera traición. Y no sería la última. Lo que ocurrió después es algo que la mayoría de los documentales pasan por alto. Tesla renunció e intentó fundar su propia empresa. Sus inversores, Robert Lane y Benjamin Vail, fingieron respaldar su visión. Luego hicieron algo despiadado. Lo despojaron de todas las patentes que él había cedido a la empresa a cambio de acciones. Lo expulsaron de su propio negocio y lo dejaron con las manos vacías. La mente eléctrica más grande del siglo XIX se vio obligada a cavar zanjas en el congelado invierno neoyorquino de 1986 por $2 al día, unos $65 actuales, solo para poder sobrevivir. Tesla escribió más tarde que ese invierno fue una época de terribles dolores de cabeza y lágrimas amargas. Se preguntaba para qué había servido toda su educación. El hombre que un día iluminaría ciudades enteras estaba cavando hoyos en el suelo congelado con sus propias manos. Pero el verdadero horror no fue la pobreza. El auténtico terror fue lo que Thomas Edison hizo después para destruir su reputación pública. Cuando Tesla finalmente se asoció con George Westinghouse para llevar la corriente alterna al mundo, Edison inició una de las campañas de propaganda más espantosas en la historia estadounidense. Contrató a un hombre llamado Harold Brown y lo financió en secreto para que viajara por el país electrocutando animales frente a multitudes y reporteros de periódicos. Se compraban perros callejeros a los niños del vecindario por 25 centavos cada uno, unos $8 de hoy, y los mataban en el escenario usando corriente alterna. Se electrocutaron terneros. Un caballo viejo fue ejecutado ante una audiencia. Todo esto se hizo simplemente para convencer al público de que el invento de Tesla era un arma letal disfrazada de tecnología. La situación empeoró. Cuando el estado de Nueva York quiso encontrar un método de ejecución más humano que la horca, Edison propuso utilizar la electricidad, específicamente la corriente alterna de su rival. Harold Brown, el hombre de Edison, compró en secreto generadores Westinghouse usados y construyó la primera silla eléctrica. En 1890, un asesino convicto llamado William Kemmler se convirtió en la primera persona ejecutada con este método. La ejecución salió terriblemente mal. Se requirieron múltiples descargas. Los testigos describieron cómo el olor a carne quemada llenaba la habitación. Kemmler fue prácticamente cocinado vivo, ante la mirada de espectadores horrorizados. A Edison no le importó. Había logrado su objetivo. Consiguió asociar con éxito el invento de Tesla con una muerte pública y dolorosa. Apoyen con un me gusta para hacernos saber que este contenido está marcando la diferencia. Y si están viendo esto desde su teléfono, asegúrense de presionar el botón de interacción justo abajo. Y aquí es donde la historia da un giro verdaderamente escalofriante. En marzo de 1995,
Tesla estaba a punto de cambiar el mundo una vez más. Había desarrollado la tecnología fundamental para la comunicación por radio y se preparaba para transmitir una señal a una distancia de unos 80 kilómetros, aproximadamente la distancia de la ciudad de Nueva York a New Haven. Entonces ocurrió algo extraño. Su laboratorio en la avenida South Fifth se incendió en plena noche. Todo el edificio quedó reducido a cenizas. Cada plano, cada cuaderno, cada prototipo que había construido durante años de trabajo fue destruido en pocas horas. La pérdida financiera de la época se estimó en $50,000, lo que equivale aproximadamente a $1 millón. $600,000 de la actualidad. La causa oficial del incendio nunca se determinó por completo. Hasta el día de hoy, los historiadores sospechan fuertemente que se trató de un incendio provocado. Tesla se había ganado demasiados enemigos. Edison lo quería fuera del camino. Otros industriales deseaban adueñarse de su trabajo. Alguien, en algún lugar, decidió asegurarse de que Nikola Tesla nunca se recuperara. Mientras Tesla estaba de rodillas entre las cenizas del trabajo de su vida, un inventor italiano llamado Guglielmo Marconi apareció rápidamente para reclamar la autoría de la radio. Utilizando una tecnología basada casi por completo en la bobina de inducción patentada por Tesla. En 1900, la Oficina de Patentes de Estados Unidos reconoció oficialmente a Tesla como el inventor de la radio. Las solicitudes de patente de Marconi fueron rechazadas rotundamente porque estaban construidas sobre los diseños robados de Tesla. Y luego, en 1904, ocurrió lo inexplicable. La Oficina de Patentes revirtió su decisión sin previo aviso y sin ninguna explicación. Le quitaron las patentes a Tesla y se las otorgaron a Marconi. ¿Por qué? Porque Marconi tenía dinero. Marconi contaba con el respaldo financiero de Thomas Edison y del magnate del acero Andrew Carnegie. Tesla no tenía esos aliados. Marconi llegó a ganar el premio Nobel por un invento que no creó. Tesla fue empujado a la oscuridad. No fue sino hasta 1943, unos meses después de que Tesla muriera solo en su habitación de hotel, que la Corte Suprema de los Estados Unidos restauró finalmente su legítima autoría. Pero ni siquiera eso fue justicia. Fue una estrategia. El gobierno estadounidense quería evitar el pago de enormes regalías de guerra a la compañía Marconi, y un inventor fallecido sin herederos que pudieran demandar representaba el vacío legal perfecto. Ahora llegamos a un asunto todavía más inquietante: el terremoto accidental de 1998. Tesla se encontraba experimentando en su laboratorio de Manhattan, situado en la calle East Houston, con un pequeño oscilador mecánico. El aparato no era más grande que un reloj despertador. Lo sujetó a un pilar de soporte de hierro, que descendía directamente hasta la roca madre de Manhattan. A medida que regulaba la frecuencia, todo el vecindario comenzó a sacudirse. Las ventanas se rompieron a varias manzanas a la redonda. Los muebles rodaban por los suelos. Las paredes se agrietaron. Los edificios de varios pisos empezaron a tambalearse como si estuvieran atrapados en un sismo real. Los habitantes salieron corriendo a las calles en medio del pánico. La policía avanzó con rapidez hacia el origen de la destrucción. Tesla, al comprender lo que había provocado, tomó un mazo y rompió su propio dispositivo en pedazos justo en el momento en que los oficiales derribaban las puertas de su laboratorio. Había logrado coincidir con la frecuencia de resonancia natural de la roca subterránea de Manhattan, causando un terremoto local con un artefacto del tamaño de una taza de café. Más tarde comentó a sus amigos que si disponía del tiempo suficiente y la frecuencia adecuada, podría partir el planeta Tierra en 2 mitades, sin importar si esa afirmación era certera o solo los delirios de una mente afectada. El suceso aterró a todos los que lo presenciaron. A continuación, entramos en el que quizás sea el capítulo más incómodo en la existencia de Tesla, aquel que sus seguidores nunca desean mencionar. En febrero de 1935, Tesla concedió una entrevista a la revista Liberty titulada «Una máquina para acabar con las guerras». En esta conversación, Tesla expuso su visión para el año 2100. Lamentó abiertamente que la nueva compasión de la humanidad estuviera interfiriendo con las estrictas leyes de la naturaleza, al mantener con vida a quienes él consideraba ineptos. Tesla exigió que para el año 2100
la eugenesia se estableciera a nivel mundial como un mandato obligatorio. Propuso la creación de una Secretaría de Higiene y Cultura Física dentro del gobierno federal de los Estados Unidos para supervisar la reproducción humana. Imaginó un porvenir donde una persona común consideraría el casarse con alguien catalogado como eugenésicamente inepto, con el mismo espanto que casarse con un criminal violento. La situación se vuelve peor. Tesla profetizó que la sociedad humana eventualmente evolucionaría hacia lo que él denominó la sociedad perfecta de la abeja. Consideraba que la humanidad se reorganizaría en una jerarquía de carácter matriarcal. Esto no constituía un pensamiento pasajero. Esta era la creencia declarada de Tesla respecto al futuro ideal de la humanidad. Irónicamente, el propio Tesla, bajo el sistema de reproducción selectiva que él defendía, casi con total seguridad habría sido catalogado como no apto. Porque la realidad es que Nikola Tesla fue un individuo con serios problemas de salud mental. Sin importar si estas teorías de conspiración son acertadas o falsas, los datos que restan son suficientes para provocar inquietud. Nikola Tesla fue ciertamente un genio que transformó el mundo moderno. Pero también fue un hombre gravemente enfermo, atormentado por el trastorno obsesivo-compulsivo. Falleció en la soledad de una habitación de hotel identificada con un número divisible entre 3, sin nadie a su lado, lamentando la pérdida de una paloma blanca a la que creía amar como a una esposa. Si este video les genera una sensación extraña, no son los únicos. Nikola Tesla fue, en realidad, mucho más complejo que la leyenda que conocemos. Cuéntenme en los comentarios cuál revelación les impactó más. ¿Fue la entrevista sobre eugenesia, el romance con la paloma, los baúles desaparecidos? Leo todos los comentarios. Y tengo mucha curiosidad por saber qué fue lo que más los conmovió. Si el legado de Tesla es una acumulación de misterios ocultos en Occidente. Entonces, en el siguiente video exploraremos los descubrimientos científicos rusos que han dejado al mundo entero asombrado. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.